Bien, ya en este momento entonces inicia la grabación, comparto con ustedes también la pantalla para que me digan por favor si ya pueden visualizar mi pantalla. ¿Pueden Sí, visualizar mi señor. pantalla? Ok. Bueno. Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Para hoy, 9 de abril, tenemos programado la tercera CIPAS del curso de Física General. La primera CIPAS, pues, la realizó de forma individual, pues, cada tutor, quienes habla Wilder Pastor Murcia Artunduaga y el profesor Arnulfo, que, pues, hemos estado trabajando de la mano en la realización de CIPAS correspondiente, pues, al curso de Física. Nos encontramos en este momento, pues, en la finalización de la tarea 3, una tarea 3 muy interesante, que ha estado dividida en 3 puntos, de los cuales pues ya la gran mayoría pues ha enviado muchos de sus avances respecto al ejercicio uno, que se divide en cinco ítems: A, B, C, D y E. El ejercicio 2, que corresponde pues a la catapulta y que pues también ya se realizó las cifras correspondientes por parte del tutor Arnulfo. Y ahora pues vamos pues a dar como las últimas pautas, ¿no? Sobre todo el ejercicio 3 y lo que se debe tener en cuenta, pues, para la entrega de la tarea. Recordemos que, pues, es una tarea de forma individual, ¿no? Entonces, cada uno, pues, debe presentar su respectiva tarea, pues, en la fecha establecida. Esta tarea inició el pasado 17 de marzo y, si Dios permite, pues, el próximo 17 de abril, es decir, la siguiente semana. Si no estoy mal, es un día, bueno, dice viernes, viernes 17 de abril, se estaría entregando pues esa actividad. Es para que por favor los que aún todavía no han enviado aportes al foro, pues lo hagan a medida que vayan subiendo, pues así mismo se va realimentando. Eh, es una tarea que tiene un máximo valor de 75 puntos, es decir, que es importante sumar, ¿no? La tarea anterior te digo que iba a máximo 70, entonces ya con esto correspondería a 145 puntos. Espero que la mayoría también esté realizando la tarea 5 a la par, ¿no? Que corresponde al componente práctico. Si aún no ha iniciado, pues mire la forma de acercarse al centro más cercano para que se inscriba. Creo que este fin de semana pues inician ya las segundas secciones. En algunos centros será la primera, pero ya la mayoría de centros ha iniciado, y es importante que también sumen en esa tarea 5 para que al final pues se logre el puntaje pues ideal, ¿no? Para superar el curso. Esa tarea 5 pues tiene un valor de 140 puntos. En este anexo que hemos enviado al foro, pues aparecen las condiciones, ¿no? A tener en cuenta en cada uno de los ejercicios. Si bien el punto uno, donde tiene que ver con cada uno de los ítems, pues cada vez que usted pues solucione, ¿no? Al solucionar su ítem, hace el respectivo video, ¿no? Que explique, máximo creo que son 4 minutos, si no estoy mal, en que usted explique pues el proceso de realización de la tarea uno. Y en el ejercicio 2 pues igualmente lo que tiene que ver con el movimiento parabólico para el desarrollo de la catapulta, pues ahí también es importante que pues miren cómo organizan pues de forma sintética la solución del ejercicio, y a la vez del muestra de la realización de la catapulta, pues para que quede evidencia de, de la solución de ese ejercicio y puedan lograr el máximo puntaje del ejercicio uno y del ejercicio 2. A lo que concierne al ejercicio 3, pues ya es una situación problema que tiene que ver con el movimiento circular. Es de analizar una situación planteada y a partir de ahí pues buscar la respectiva solución. En este momento, digamos que aquí voy a hacer una pequeña síntesis, ¿no? De lo que, pues, en general, ¿no?
porque pues esta tarea es de las fuerzas al movimiento. Aquí ustedes deben quedarles claro en esta tarea pues los conceptos de fuerza, los sistemas complejos y pues en este caso el movimiento circular que corresponde al ejercicio 3. Bien, entonces, como les decía, apertura de la tarea el pasado 17, cierra el 17 de abril. Es importante, vuelvo y reitero, el componente práctico. Hay un enlace para que puedan ingresar y darse cuenta cuáles son las fechas programadas en los respectivos centros por están interesados ustedes ingresan ahí a academia.ima.edu.co, laboratorios programación, ahí encuentran quién es el tutor que les da el componente y en qué centro pues se pueden inscribir. Importante la participación en el foro, pues yo reitero, la sustentación en el video de los ejercicios 1 y 2. Los videos deben tener alrededor de 4 a 7 minutos, detallando la solución y el análisis físico. Debe haber un formato, la entrega, ¿no? Tiene que ser pues bajo el mismo anexo. Ahí están los espacios para que vayan pegando los pantallazos. Y es obligatorio pues, el uso de norma JAPA, ¿no? Es decir, que haya una portada, que haya unas conclusiones en lo posible, una bibliografía, unas referencias, originalidad, ¿no? Buscar la manera de que sean ustedes, ¿no? Frente a la solución, ¿no? Algunos me han estado enviando trabajos donde pues han hecho de forma manual los DCL. Es importante pues hacer uso, ¿no? de alguna aplicación. PowerPoint es una aplicación muy interesante donde se pueden insertar los vectores, las flechas y hacer las gráficas para que pues tenga una mejor calidad la presentación del trabajo. ¿Listo? Bien. Entonces, ya esto en la mayoría pues lo han venido trabajando, lo han venido haciendo, el análisis de fuerza en un sistema complejo. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Todas las fuerzas presentes, es decir, las fuerzas mecánicas que existen en la naturaleza. Y una de las fuerzas mecánicas interesantes, pues es precisamente la fuerza de rozamiento cuando estamos desplazando o moviendo un cuerpo, ¿no? Pues las superficies en la Tierra, pues muchas veces parecen lisas, pero siempre existe rugosidad, ¿no? Entonces, es decir, hay espacios microscópicos que es lo que permite el agarre de una superficie a otra. Por eso, descomponer fuerzas en sistemas complejos requiere trasladar el plano físico a un plano cartesiano, que es lo que se les solicita a ustedes en cada una de las tareas, que hagan el DCL, que es el diagrama de cuerpo libre. La fricción no es una constante abstracta, nace de las asperezas, es decir, de las rugosidades que hay en la superficie, y por la inercia y el enclaje pues, estructural, ¿no? Obviamente, pues cuando hablamos de la inercia, hablamos de esa masa que está ahí, que obviamente toda masa en la naturaleza pues, es inercial porque pues, no quiere cambiar su estado, ¿no? No quiere moverse. Entonces, con la superficie, pues sí existe esa, digamos así, se atrapa en la superficie y se genera lo que conocemos como fricción. ¿Que existe tipos de rozamiento, fricción? Sí, tenemos la estática y la cinética, pues yo creo que ustedes, los que han venido realizando los diagramas de cuerpo libre, sobre todo hay un punto, ¿no? Que es con la inclinación, con diferentes ángulos, donde tienen que hacer el diagrama y pues obviamente dibujar las fuerzas estáticas o cinéticas que le pide el ejercicio. Bien, la dinámica en un sistema complejo. ¿Qué es un sistema complejo? Pues esta es la tarea, ¿no? Enfrentamos a... Dicen, en esta tarea nos enfrentamos a objetos sometidos a múltiples fuerzas simultáneas. Yo creo que ya hay un reconocimiento de estas fuerzas, ¿no? Fricción, tensión, normal, fuerza elástica, es decir, todas las fuerzas mecánicas presentes o ubicadas en marcos de referencias no inerciales. Por ejemplo, un ascensor acelerando, ¿no? Entonces, todos hemos experimentado de alguna manera, y, y hemos tenido la opción de subir a un ascensor a un tercer, cuarto piso, ¿no? Cómo sentimos nuestro cuerpo, ¿no? El estado de nuestro cuerpo a medida que el ascensor va subiendo, o caso inverso cuando el ascensor desciende, ¿no? Entonces, ahí hay un juego de fuerzas presentes, el peso, la normal,
¿sí? Que están actuando y están afectando pues el concepto de la aceleración y obviamente nuestro centro de gravedad pues el que viene siendo afectado. Es decir, estamos analizando una masa como la que tenemos aquí. Entonces, esta masa, observen las fuerzas que se le dibujan, siempre reconociendo cuál es el centro de masa, ¿no? El CM, en el cual pues nacen todas las fuerzas. Las fuerzas son vectores o flechas que imaginamos, ¿sí? Nosotros miramos objetos y cuerpos, pero no vamos a observar pues, las fuerzas, no vamos a observar esas flechas, las tenemos que imaginar y proceder a analizar por qué un cuerpo se resbala, por qué un cuerpo se mantiene estático, por qué una superficie se rompe, por qué hubo deslizamiento, por qué se cayó. Y entonces ahí simplemente es entender y comprender que en todo cuerpo siempre van a estar presentes fuerzas, fuerzas mecánicas, fuerzas de movimiento. Recuerden que la mecánica hace referencia a eso, al estudio del movimiento. Y entonces, cuando Newton analiza las fuerzas, entonces las relaciona precisamente al movimiento. Y entonces analizamos cuando los cuerpos están en reposo, en equilibrio, o cuando los cuerpos tienden a moverse, pues producen una aceleración. Entonces ahí vamos a hablar de la primera ley de inercia, de la segunda ley de inercia, y si se presenta acción y reacción, pues de la tercera ley de inercia. Entonces tenemos el peso siempre dibujado hacia abajo. La fuerza de fricción, pues aquí la dibujan hacia la izquierda, puede ir a la derecha, no hay ningún problema. Eso depende pues a donde se esté moviendo el cuerpo, ¿no? Fuerza normal que siempre va a ser perpendicular a la superficie y la fuerza de tensión que se dirige por toda una cuerda. Entonces aquí hay un modelo de diagrama, digámoslo así, de DCL dibujado en la misma masa. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque sobre un plano inclinado, ¿no? Entonces, ese bloque en el plano inclinado dice que está en reposo, ¿cierto? Queremos, dice ahí la pregunta que se quiere hallar, dice, queremos hallar la fuerza de fricción estática. Entonces, si me dice que es estática, quiere decir que el cuerpo está en reposo. Y si está en reposo, ya consideramos que la aceleración es cero. Por ende, pues ya implica que existe una primera ley, es decir, la primera ley de inercia. Y ya sabemos que si yo sumo todas las fuerzas, el resultado va a ser cero. Entonces, aquí uno empieza a describir, ¿no? Desde el centro de masa del cuerpo, ya uno sabe que perpendicularmente a la superficie, entonces uno tiene la fuerza normal. Si el cuerpo, aquí en el eje, este es el eje X, la fuerza normal siempre va a estar en el eje Y. Entonces, si el cuerpo no resbala, es decir, no cae sobre este plano 25 grados, es porque hay una fuerza de rozamiento estática que en la rugosidad con la superficie, pues está, ¿cierto? Sosteniendo, ayudando para que el peso, este peso que está actuando hacia abajo, no logre empujar la caja hacia abajo. Entonces, de hecho, aquí uno determina componentes, ¿no? Porque pues el mismo ángulo que se forma con el eje Y negativo es el ángulo de inclinación del plano. Entonces uno aquí determina sus componentes, componente en X y una componente en Y. ¿Qué es lo que uno ve aquí en el DCL? Observen que este DCL ya es traer estas fuerzas representadas aquí ¿qué? En el sistema cartesiano. Tengo normal, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos el peso que dibujamos. Observen que aquí están sus componentes. Esta que está aquí sobre el eje X, pues es la misma peso X y este es peso Y, que ya por trigonometría, pues uno determina que cada componente está con el respectivo ángulo. Peso X sería con seno, dado a que peso X está opuesto al ángulo, entonces el seno siempre es el opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa pues viene siendo el peso, ¿no? Recordemos que el peso pues es multiplicar la masa por la gravedad. Entonces tenemos aquí componentes, y esto es algo muy importante tener en cuenta. Luego viene el análisis de sumatoria, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a sumar las fuerzas que actúan en X, ¿cierto? Es decir, estas fuerzas que están aquí. Y ya sabemos que el cuerpo se está moviendo pues en el eje X, ¿sí? Y pues nos dice que reposo, pues ya en ese eje X,
y yo sumo va a dar 0, y obviamente en el eje Y pues también va a dar 0. Es decir, que las dos fuerzas que se oponen, ¿sí? Las dos fuerzas que se oponen, el resultado pues, va a dar 0. Es decir, si yo digo la fuerza de rozamiento se opone al peso X, o sea, peso X, y eso va a ser 0. Entonces se mantiene en reposo, en equilibrio estático. Lo mismo decimos en el eje Y, ¿no? Si yo digo sumatoria de fuerzas en Y, entonces la normal menos el componente del peso que va en el eje Y negativo, en este caso pues es P sub Y o mg coseno de teta, pues también su resultado es 0. Y ya a partir de las ecuaciones que usted establece en sumatoria es que usted ya viene a hacer el análisis. Dice que se quiere hallar la fuerza de fricción, es decir, cuánto vale esa fuerza de fricción. Y usted recuerde que la fuerza de fricción pues la componen dos cosas, ¿no? El coeficiente μ, que es el coeficiente estático, multiplicado por la normal. Desde aquí, para poder calcular esta fuerza de rozamiento, pues uno necesita el coeficiente de fricción, no se tiene. Se podría calcular la fuerza normal, claro, aquí en esta sumatoria que hicimos en Y, usted simplemente despejaría normal, ¿no? Peso Y pasaría a ser positivo y pues reemplazaría los datos y ya tendría la fuerza normal. Y entonces, pues ya quedaría, digamos, de una forma más sencilla poder calcular la fuerza de rozamiento estático. Por ejemplo, aquí ya hicimos el cálculo y tenemos, ¿no?, lo que hicimos ahorita rato, pero aquí ya simplemente se hace la sustitución de la información. Entonces dijimos que en Y, pues normal menos el P sub Y sustituido, ¿no? P sub Y masa gravedad coseno 25, pues eso va a dar 0. De esta manera, pues despejamos normal y al hacer esta multiplicación de la masa, la gravedad y el coseno, nos va a dar aproximadamente 31,11 newton. Y hacemos lo mismo en el eje X, donde dijimos que, pues en este caso, bueno, habíamos colocado que la fuerza estática menos el peso en X es igual a 0, para que nos quedara fácil decir de una vez F es igual a peso X. Entonces aquí pues se colocó primero P sub X menos la Fs, da lo mismo. Igual si se pasa esto al otro lado quedaría negativo y por ley de signo pues los signos se cancelarían. Entonces esta fuerza S entonces se reemplaza en P sub X, es multiplicar estas tres variables también, masa, gravedad y el seno del ángulo. Y entonces ya nos daría el valor de F, de la fuerza de fricción, ¿no? Que es lo que nos pide calcular. Y digamos que hasta ahí uno ya sabe, ya solucionaría el problema, el ejercicio. Pero sería interesante saber cuál es ese coeficiente de rozamiento, ¿no? Entonces, el coeficiente de rozamiento dijimos que está junto con la normal, y al multiplicarse me da la fuerza estática, que simplemente hacemos un despeje donde la normal pasa a dividir, ¿cierto? Pasa a dividir la fuerza de rozamiento. Por eso esa fuerza de rozamiento que nos dio 14,51 es dividido entre la fuerza normal, que son los 31,11. Al ser la división, las normales se cancelan, ¿cierto? Se simplifican. Y entonces nos queda que el coeficiente de fricción es de 0,46. Recuerden que un coeficiente no tiene unidades, es decir, es adimensional, como dice aquí. Y los coeficientes siempre van a ser un valor entre 0 y 1. ¿Listo? Si es 0, pues significa que no hay fuerza de rozamiento, ¿no? Porque pues si yo multiplico 0 por normal, pues va a darse. ¿Sí? Si es 1, pues seríamos que esa fuerza equivaldría a la fuerza normal y digamos que sería la máxima fuerza o el límite de esa fuerza de rozamiento. Bien, entonces aquí tenemos una situación muy similar de las que pues tienen planteada en la tarea. A muchos de ustedes pues les va a servir porque pues les corresponde al análisis de los planos inclinados. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? No, pues al momento Por el no veo momento no, todavía. señor. Bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro planteamiento de dos masas, ¿cierto? Sujetas por una polea, masa 1 y masa 2. Aquí se dice que hay una aceleración, ¿cierto? Porque hay que calcular la aceleración. Entonces, en estos dos cuerpos, es dos masas, según Newton, pues hay que hacer un sistema o un diagrama de cuerpo libre para cada masa.
¿cierto? Entonces, desde el centro de masa, entonces analizaríamos normal, ¿cierto? El peso correspondiente a la masa 1, pues sería masa 1 por gravedad. Y como el cuerpo es arrastrado, ¿cierto? Por esta polea, entonces tendríamos la fuerza de tensión. Entonces, hay un coeficiente, dice que es cinético, aunque hay una fuerza de fricción, hay rugosidad en la superficie, pero se está moviendo el cuerpo. Pues aquí hay una fuerza cinética. Siempre hay oposición, pero el cuerpo se logra mover. Entonces, si uno lleva esta descripción de fuerzas al DSL del bloque 1, ahí encontramos la normal, la tensión, la fuerza de rozamiento es cinética, perdón, y el peso, que es lo que acabamos de hacer acá. Ahora hacemos lo mismo aquí. Aquí sería el peso 2, pues sería masa 2 por gravedad. Y por toda la cuerda, pues uno tendría la misma tensión, ¿no? Mire, esta tensión es esta misma porque pues es la misma polea. Es decir, dos masas agarradas por una misma polea. No podríamos hablar de tensiones distintas. ¿Listo? Sería diferente que de pronto aquí hubiera otro cuerpo, ¿no? Si hay otro cuerpo y aquí hay una cuerda, entonces pues ya esta tensión es con M1 y M3. Es decir, las dos tensiones de aquí de agarre, ¿cierto? Entre estas dos masas sería igual entre ellas, pero diferente a esta de la masa 2, para que lo tengan en cuenta cuando encuentren un sistema de 3, 4 o 5 masas. Entonces, por eso el DCL para este bloque es el que aparece aquí. Extensión y M2 todo por el eje Y, es decir, que en el eje X no existiría ninguna fuerza. Entonces, aquí el análisis es que como el cuerpo se está moviendo de esta manera, ¿cierto? De esta manera, pues hay una aceleración, ¿sí? Es decir, habría aceleración cuando hacemos la sumatoria en X para el bloque 1, ¿cierto? Y si hay aceleración, eso implica la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que si yo sumo las fuerzas, el resultado es una fuerza neta, que es masa por aceleración. Entonces, las fuerzas en X, en este caso, pues sería igual a una masa por aceleración. En este caso sería masa 1 por aceleración. Y en el bloque 2, como las fuerzas son en el Y y el cuerpo está cayendo en el eje Y, entonces si yo sumo las fuerzas en el eje Y, pues sería igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces observen que sumar en X para el bloque 1 me va a dar segunda ley de Newton. Y sumar en Y las fuerzas para el bloque 2, pues me daría segunda ley de Newton. Es la misma aceleración para los dos cuerpos. ¿Por qué? Recuerden que es la misma polea que los está agarrando. Entonces, por eso sería la misma aceleración. Bien, entonces aquí tenemos el mismo análisis del movimiento del bloque 1, es lo que acabamos de explicar ahorita rato. Entonces, en el bloque, yo me devuelvo un poquito, mire que dijimos que en X para el bloque 1, pues FK tensión. Entonces, esas dos fuerzas tienen que, al operarse, obviamente se van a restar entre ellas, tiene que ser igual a masa 1 por aceleración. Entonces, la tensión, le vamos a restar la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Entonces, como la tensión es la que está jalando, entonces debe ser mayor. Entonces, es mayor a la fuerza de rozamiento, entonces por eso se la restamos. Entonces, tensión menos fuerza de rozamiento es igual a la segunda ley de Newton. Es decir, aquí será igual, aquí será igual a la segunda ley de Newton, que es lo que estamos diciendo, masa 1 por aceleración. Sabemos que la fuerza de rozamiento, pues otra vez es lo mismo, mu sub k por M1G. ¿Por qué M1G? Porque M1G es la fuerza normal. Me devuelvo otra vez al anterior. Entonces, aquí si yo sumo las fuerzas en Y, va a ser igual a la normal menos M1G y esto es igual a 0. ¿Por qué no segunda ley de Newton? Porque recuerde que el cuerpo se está moviendo en X, no se está moviendo en Y. Entonces, como no se mueve en Y, pues es 0. Es la normal M1 por G. Entonces, ese es lo que está colocando acá. Entonces, M1G, porque recuerde que la fuerza de fricción, en este caso cinética o estática, la misma ecuación,
solo que pues es el coeficiente que cambia, coeficiente cinético multiplicado por la normal. ¿Y qué es la normal? Lo que le acabas de decir, M1 por G. Entonces, como el ejercicio nos da cuánto vale el coeficiente, 0,2, sabemos que la masa 1 es de 4 kilogramos y la gravedad es de 981, entonces ya tenemos el valor de la fuerza de fricción cinética. Entonces, como ya tenemos la fuerza de fricción cinética, entonces ahora sí vamos a decir tensión menos los 7,85 newton es igual a la masa 1, que son 4 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Entonces vamos a tener esta expresión, esta ecuación, la vamos a llamar ecuación 1. Vamos a tenerla ahí escrita. Ya hicimos el análisis en el bloque 1 y nos llega esta ecuación. Obviamente no podemos calcular la tensión ni la aceleración porque pues dos variables, no conocemos ni la aceleración ni la tensión, tenemos que hallar. Por eso nos vamos al análisis de la fuerza 2. Recuerden que la fuerza 2 en los vectores nos dio peso 2, ¿cierto? Bueno, la peso de la masa 2 abajo, que es masa 2 por gravedad, y la fuerza normal hacia arriba. Y dijimos que pues en este caso, al hacer la sumatoria, como el peso 2 es el que está arrastrando, perdón, normal no, aquí está el 100. Tensión. Entonces dijimos, como el cuerpo está cayendo, ¿no? Entonces está la aceleración hacia abajo. Entonces, ¿quién está empujando? ¿Cuál es la fuerza mayor? En este caso, pues la fuerza mayor que está generando es peso 2. Entonces, al peso 2 le restamos la tensión. Y dijimos, pues, que esto es igual a la segunda ley de Newton, es decir, a la masa 2 por la aceleración, que es lo que aparece aquí. Entonces, peso 2, masa 2 por gravedad menos la tensión, igual a masa 2 por aceleración. La masa 2, pues, es 2 kilogramos. La gravedad 981, la tensión es lo que no conocemos, y igual a 2 veces la aceleración. Al multiplicar 2 por 981, pues nos da 19,62, y entonces vamos a obtener esta segunda ecuación. Entonces miren que ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces ya usted aplicaría cualquier método para solucionar un sistema de ecuaciones, ¿no? Recuerden que usted puede aplicar el método de igualación, el método de reducción, método determinantes. Entonces, cualquier método puede ser utilizable para determinar el valor de las variables. En este caso, utilizamos, dice, el método de anulación, o sea, reducción. Entonces, ¿para qué? Para eliminar una variable y nos quede la otra. Entonces, vamos a sumar, dice aquí, las dos ecuaciones. Entonces, sumo la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, si yo tengo tensión menos 7,85 igual a 4A, y le voy a sumar la segunda ecuación que dice que es, bueno, va a colocar aquí menos tensión más 19,62 igual a 2A. Aquí simplemente pues acomodé primero la tensión que es negativa porque pues para dejarla con la misma letra y el valor 19,62 para dejarlo con la variable, el valor independiente. Y normal, después del igual, pues lo que tiene aceleración. Entonces observe que si yo sumo, esto se cancelaría de una vez, ¿cierto? Mire, desaparece la tensión. Es lo mismo que está aquí, desaparece. Y entonces nos quedaría solo operar 19,62 con menos 7,85. Y si operamos, eso nos va a dar aproximadamente 11,77. Y esto sería igual pues a 6 veces la aceleración, que es lo que tenemos acá. Entonces ya nos queda fácil mandar este 6, ¿cierto? Este 6 que multiplica, ese 11,77 dividido entre 6, que nos va a dar la aceleración, que al hacer el cálculo nos da aproximadamente 1,96 metros sobre segundo cuadrado. Recuerde que la aceleración en el sistema internacional de unidades, pues, se mide en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el sistema dinámico acelera en conjunto a 1,96 metros por segundo cuadrado. Ese es la variable o lo que nos pedía el ejercicio, la situación planteada. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud al respecto.
Bien, como hay preguntas, pues espero que nos haya quedado clara esa parte de que usted siempre, al analizar cada cuerpo, es importante que usted, pues primero, dibuje, tiene que dibujar. Cuando esté trabajando sistemas de fuerzas, es importante dibujar, sacar flechas, sacar vectores. Por eso esta recomendación. Paso uno, usted tiene que hallar el sistema, identificar el objeto de estudio, ignorar el resto del entorno temporalmente. Usted, si hay tres, cuatro masas, usted tiene que tomar una por una. Analice las fuerzas de una a una. No mire, es que aquí porque hay normal y porque en este cuerpo no, no. Usted mire el sistema aisladamente para cada masa. Luego usted traza el DCL, dibuja todas las fuerzas desde el centro de masa. Si hay planos inclinados, tiene que tener en cuenta que usted tiene que rotarlo. Por eso, miren este plano que aparece aquí a la derecha. Yo lo roté de acuerdo al plano, ¿no? Para que pues haya como esa misma situación, ¿no? Algunos lo hacen normal, como si no estuviera rotado, pero porque pues, de pronto ya tiene una idea clara de que hay ángulo presente por la inclinación del plano. Pero si se genera confusión, es mejor inclinarlo o rotarlo, pues para tener claridad. ¿Listo? Bien. Descomponer, es decir, hallar las sumas y los componentes utilizando seno y coseno, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y ya viene pues el proceso algebraico, que pues este sí es, digamos, la parte esencial, que usted tenga claro cómo hacer despejes, sustituciones o aplicar el método correspondiente para eliminar una variable y calcular la otra. ¿Listo? Entonces, son los cuatro pasos esenciales dentro del algoritmo de Newton en la solución de un sistema complejo. Bien, no sé si hasta la diapositiva anterior hay alguna duda, alguna inquietud al respecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, se podría decir que la normal, el opuesto de la normal es lo que colocaba allí, que era masa por, eso, no, en la otra, profe. Es M1 por gravedad. O sea, ese Oh, siempre va ok, a ser el opuesto. listo. Entonces, ya te indico esa parte. Voy a borrar por aquí. Bueno, la normal siempre es la fuerza que ejerce la superficie sobre los cuerpos y perpendicular siempre a la superficie. Si usted tiene un plano horizontal, y sobre él hay un cuerpo determinado, la normal no hay ningún problema, va hacia arriba, aquí está el ángulo de 90 grados perpendicular porque es ángulo de 90 grados, y esta es la normal, y en sentido, cierto, contrario está el peso. Como no hay movimiento, digamos que el cuerpo está en reposo, entonces la normal es igual al peso, es decir, son dos fuerzas opuestas, ¿cierto? Listo. Si el cuerpo ya está inclinado, si hay un cuerpo como este, entonces la fuerza opuesta a la normal, que la normal siempre va a ir en el eje Y, siempre va a ir en el eje Y. En este caso, el peso, ya no hablaríamos del peso directamente, porque el peso como va hacia abajo, no va sobre el eje como va en el plano horizontal. Entonces, esa fuerza normal que calcularíamos aquí, su fuerza opuesta sería un vector componente de este peso, es decir, el componente que va por el eje Y con respecto al ángulo, que pues en ese caso es el peso Y, que sería igual a este componente que está aquí. ¿Listo? Es decir, AMG por coseno de teta. Es decir, que siempre en un plano inclinado vamos a manejar como esta misma ecuación de forma general, ¿no? Y cuando es un plano horizontal, manejaríamos que la normal es igual al peso, es decir, a masa por gravedad solamente. Mire que aquí ya no aparece el componente del ángulo, de la razón coseno. Aquí sí, pero porque es un plano inclinado. No sé si le haya resuelto la
inquietud al compañero. Sí, profe, muchas gracias. Muy amable. Ok, vale. ¿Alguien más tiene preguntas, tiene inquietudes, dudas? Profe, muy buenas noches, compañeros. Profe, pues no sé si Buenas noches. es que Ujú. yo tengo el primer ejercicio. Creo yo que ya ubiqué bien las fuerzas, pero no sé por qué me enredo con lo que tengo que hacer, con el cuadro. Entonces, saqué una relación, pero no sé si está bien, que ¿Y, toca hacer de qué ejercicio es usted? ¿Qué ejercicio es? ¿El la, C? ¿El de los...? no, pues yo ubiqué las Mm, fuerzas porque es como es la de las pilas de café. Pues yo ubiqué que pues ujú, peso y hacia sí, abajo y una ajá, fuerza de arrastre que sería hacia arriba. sí, Es como como el empuje del viento en forma contraria a lo que va el sí, peso, según lo que ajá. yo identifiqué. Pero en el momento como de plantear las fórmulas me enredo, no sé, con el cuadro, Mm. o sea, no sé si es una falta de comprensión de pronto como de los datos o de lo que me dice el ejercicio que me pide. Bueno, hagamos una cosa. Si quieres, me escribes ahorita que terminemos por el Teams y miramos, ¿listo? Y me muestras cómo llevas planteada la solución, las ecuaciones, ¿listo? Vale, profe, gracias. Bueno, bien, entonces, ya lo que corresponde a la cinemática del movimiento circular, pues es importante, ¿no? Tener claro de que un cuerpo genera un movimiento circular gracias a que existe una aceleración que se dirige hacia el centro, ¿no? Entonces, para que haya movimiento circular, se lo debemos a una aceleración y se conoce como aceleración centrípeta. Y de manera perpendicular a esa aceleración, pues existe una velocidad lineal o también conocida como velocidad tangencial. Entonces, digamos que eso siempre va a ser una característica en todo el movimiento. Siempre sí, una velocidad lineal o tangencial y la aceleración centrípeta. Siempre va a ser así. Entonces, esa velocidad lineal y la aceleración. Entonces, ¿dirigida a dónde? Hacia el centro de la circunferencia, siempre. ¿Listo? Pues esa es la descripción. Genera un movimiento circular. Entonces, ese movimiento circular, ¿no? Todo objeto en rotación constante requiere una fuerza neta dirigida continuamente hacia el centro de la trayectoria. Obviamente, si hay aceleración, pues entonces ya hablaríamos de una fuerza centrípeta, ¿no? Es así como analizamos en el movimiento de un cuerpo que decimos fuerza, ¿cierto? Entonces uno dice masa por aceleración, pues lo mismo. Entonces uno dice fuerza centrípeta, pues es la masa del cuerpo que está haciendo el movimiento circular por una aceleración centrípeta. Entonces ya uno va relacionando, segunda ley de Newton. Sí, claro, es la segunda ley de Newton aplicada a un movimiento circular. Sé que la fuerza centrípeta no es una fuerza nueva ni independiente en sistemas físicos reales. Este rol centrípeto lo asume la tensión, sí, claro, porque eh, digamos, usted toma una cuerda, amarra un objeto y empieza a hacerlo girar, ¿no? Entonces, esa tensión que está generando la cuerda, ¿cierto? Sobre el objeto que se está haciendo para que gire, para que rote, pues es la fuerza centrípeta para que se mantenga haciendo ese proceso. Y es gracias a esa aceleración centrípeta. Bien, hay un ejercicio, aquí hay un modelo muy similar, ¿no? Dice, un usuario de más de 60 kilogramos está en un cilindro giratorio de radio 4 metros. El piso desciende y la persona no cae debido pues, a la rotación, es decir, a la velocidad angular de 2,5 radianes por segundo. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes, no? Eso, sabemos que pues si la persona está ahí y esto está haciendo rotación, ¿no? Como imaginémonos una lavadora súper gigante, ¿no? Montémonos en ella. Entonces tenemos acá hacia el centro, ¿cierto? Él es el cuerpo que está ahí haciendo la rotación. Entonces tenemos la fuerza centrípeta, ¿no? La fuerza centrípeta se sostiene aquí. Aquí hay una fuerza estática de fricción, ¿no? Estática y pues está el peso del cuerpo, masa por gravedad. Y pues si se lleva a escala, pues sería igual a esto. Y mire que aquí le está diciendo como el cuerpo
el cuerpo está ejerciendo o se está sosteniendo sobre la pared, pues esa fuerza centrípeta es equivalente pues a la fuerza normal. Es decir, que aquí hablaríamos de la masa de la persona o del cuerpo multiplicada por la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces esa fuerza normal la tendríamos aquí. Ese sería como el análisis que se harían de las fuerzas presentes en ese proceso. Dice que pues la condición de equilibrio, ¿no? Dice que el cuerpo, el usuario está en un cilindro giratorio, el piso desciende y la persona no cae debido a la rotación, es decir, a esta velocidad angular. ¿Listo? En alguna medida, pues nosotros hemos experimentado movimientos rotatorios, ¿no? Cuando vamos a la rueda, ¿no? A los que han ido a la Ciudad de Hierro, pues obviamente tendría que lograr una velocidad angular suficiente como para que la persona que esté sentada no tenga que utilizar el refuerzo de agarre, ¿no? Porque pues eh, tiene que ser la velocidad angular precisa, ¿no? Para que el cuerpo se sostenga dentro de su silla y simular para que el cuerpo se sostenga, porque pues si no le agarran eso en una rueda, pues todo el mundo se caería cuando llega a la parte alta, ¿no? Entonces aquí está diciendo que este 2,5 radianes es la velocidad angular que permite que el cuerpo junto con la fricción y el peso pues se sostenga en equilibrio. Cálculo de la fuerza normal, que es la fuerza centrípeta. Entonces dijimos que la fuerza centrípeta o la fuerza normal es igual a la fuerza centrípeta y que esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y qué es la aceleración centrípeta? Pues la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Es aquí hablamos, ¿cierto? Velocidad angular por el radio. Entonces, unidades pues son radianes, ¿cierto? Por segundo, ¿cierto? Como va al cuadrado, pues quedaría segundos al cuadrado y radio pues son metros, entonces por eso nos va a quedar las unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, digamos que ya en el momento de la construcción del ejercicio, pues ya no vamos a tener en cuenta los radianes, sino la unidad de aceleración, que son los metros sobre segundo al cuadrado. Se hace la sustitución, los 60 kilogramos de la persona, los 2,5 radianes, que es la velocidad, y el radio, que son 4. Esos 2,5 pues van elevado a la 2, ¿no? 2,5 elevado a la 2 da 625. Entonces, al hacer la multiplicación de estas tres valores, masa, velocidad al cuadrado y radio, nos da 1500 newtons, que esa sería la fuerza normal o que también sería la fuerza centrípeta. Entonces es la fuerza, ¿cierto? Es la fuerza que quiere, digamos, empujar el cuerpo hacia el centro, pero que gracias a la fuerza de rozamiento y al peso y digamos que a otras variables, pues no están ahí, no las mencionan, pero entonces es la que hace que la persona pues se sostenga en ese proceso de rotación. Ya teniendo la fuerza normal, entonces vamos a calcular la fricción. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Recuerden que la fuerza de fricción. Entonces, miremos el análisis acá. Dice que la fuerza de fricción hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, si hacemos la sumatoria, ¿cierto? Entonces, la fuerza de fricción menos el peso del cuerpo, pues es igual a 0. Entonces, despejamos, este peso pasaría al otro lado, que es lo que tenemos aquí. Entonces, masa, 60 y gravedad, entonces nos daría que la fuerza de fricción es 588,6 newton. Finalmente, entonces, podemos calcular el coeficiente o el límite de deslizamiento. Y ese coeficiente, recuerde que la fórmula general de la fuerza de fricción, la ecuación de la fuerza de fricción es esta. Entonces se despeja, ¿no? Entonces, el coeficiente pues va a ser igual a la fuerza de fricción dividido entre la fuerza normal. Entonces la división entre la fuerza de fricción y la fuerza de normal es esto, ¿no? Fuerza de fricción nos dio 588,6 y la fuerza normal nos dio 1500. Repito, entonces las normales se simplifican porque los coeficientes pues no tienen valores, no tienen unidades, entonces ese coeficiente es 0,39. No olvide que ese coeficiente debe ser un valor entre 0 y 1. No puede ser 0 ni menor a 0, ni 1 ni mayor a 1. ¿Listo? Porque pues entonces no cumpliría las características pues para este caso. Les dice que el coeficiente de fricción está estático mínimo requerido entre la ropa del usuario y la lona, pues en este caso
para sostenerlo es de 0.39. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un análisis también de fuerzas en un sistema dinámico, es decir, en un movimiento circular, donde no solamente se calcula velocidad, sino que se está calculando fuerzas y se está calculando el coeficiente. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, señor, por el momento. Bueno, entonces, miremos acá. Dice que a la misma velocidad de rotación, es decir, a los 2,5, se deslizaría por la pared un usuario con el doble de masa, es decir, ya no una persona de 60 kilogramos, sino de 120 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿será que cambia el coeficiente? ¿No cambia el coeficiente? Dice aquí que el peso a sostener, ¿cierto? Para los 60, pues ya lo hicimos, es de 588,6 newton. Ese es el peso. La normal, pues nos dio 1500. El coeficiente es 0,39. Entonces, si yo calculo el peso para 120 kilogramos, peso, masa por gravedad, pues multiplico los 120 kilogramos por los 9,881 metros sobre segundo cuadrado, nos daría este peso, pues que viene, ¿cierto?, a ser pues la nueva persona ubicada en el sistema. ¿Qué pasaría con la nueva normal? Dice que se duplicaría, ¿cierto? Se duplicaría, daría 3000 newton, ya no sería 1500, sino 3000 newton. Es decir, si yo divido para hallar ese coeficiente, ese coeficiente, si yo divido el peso de la persona entre los 3000 newton, entonces nos sigue dando lo mismo. Es decir, si se duplica, si se triplica, si cuadruplica, no va a cambiar. Es decir, que el coeficiente no va a depender de la masa de la persona, no va a depender. Entonces dice que la masa se cancela en la ecuación, ¿cierto? No va a depender. Entonces, la fuerza normal que empuja al usuario contra la pared aumenta en la misma proporción exacta que su peso. Entonces, no afectaría la masa de la persona. Obviamente, ¿qué afectaría, no? Si nos vamos a allá una condición pues, más real, ¿no? Pues el volumen, ¿no? De pronto el volumen de un cuerpo, un objeto, bueno, entonces ya no ubiquemos una persona de 120, sino un objeto de 500 kilogramos, a ver qué sucede. Entonces, miremos a ver si por volumen o por otras condiciones, pues ya rompería con lo que estamos diciendo, ¿no? No sé si hay claridad al respecto, porque creo que hay una pregunta al respecto sobre el ejercicio 3, y es precisamente qué pasaría si se duplica, si se triplica. Pues, ¿cuál sería la respuesta? Pues según esto, según el análisis matemático, no cambiaría el coeficiente. ¿Ok? Entonces, hay otra pregunta, dice, si el operador duplica la velocidad de rotación, es decir, ya no es 2,5, sino 5 radianes por segundo, ¿qué sucede con la fuerza de fricción sobre el usuario de 60 kilogramos? ¿Qué va a pasar? Entonces, observemos que eh, para calcular, ¿cierto? Para calcular la nueva normal, dijimos que la fuerza centrípeta, ¿recuerdan que es la fuerza normal? Dijimos que es masa por aceleración centrípeta, es masa por frecuencia o velocidad angular por el radio, ¿no? Entonces ya no vamos a colocar aquí 2,5, sino 5, como está aquí. Entonces la misma persona sigue estando ahí, pero vamos a duplicarle la velocidad. Entonces, en el ejercicio con normal, pues nos dio 1500. Ahora, al duplicar la velocidad, ya no da 1500, sino 6000. Es decir, que si yo divido 6000 entre los 1500, eso nos va a dar una razón de 4, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces, ¿qué sucede si duplico la velocidad angular? Pues, ¿qué pasa con la fuerza normal? Pues va a aumentar 4 veces, pues al elevar al cuadrado precisamente esa nueva velocidad duplicada. No sé si quedó claro hasta ahí. Si la triplica, si ya no es 2,5, sino 7,5. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, 7,5 elevado a la 2 multiplicado por 4 por 60,
Entonces vamos a tener un nuevo valor, lo dividimos entre los 1500 y ahí se va a dar cuenta qué razón da. ¿Será que aumenta 5 veces, 6 veces? Entonces, ese es el razonamiento pues, que toca hacer para que lo tengan en cuenta en el punto 3. Entonces aquí hace una comparación, dice fricción requerida para no caer, pues ya se calculó la fricción de 588,6. Para este caso, para este caso, la fricción máxima, pues al multiplicar los 6000, ¿cierto? Los 6000 entre los 0,39, entonces daría 2340. Es decir que pues tendría que generarse una fricción mayor, ¿no? Para que el cuerpo se sostenga en ese proceso de rotación. Entonces, obviamente pasaría de 588 a una frecuencia de 2,5 y aquí pasaría a una fuerza de fricción de 2300, pero ya con una velocidad angular de 5. Entonces, aumenta la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción que realmente actúa sigue siendo, bueno, aquí dice que sigue siendo, pero entonces en condiciones ideales, ¿no? Porque el peso del usuario no ha cambiado. Sin embargo, el sistema ahora es mucho más seguro, ya que el punto de ruptura, o sea, la máxima presión posible antes de resbalar, pues ha crecido 2340. Es decir, que para la persona que inicie con 2,5 tendrá una mínima de 588, como aparece acá. Y si se duplica, tendría una máxima fuerza de 2340. Digamos que este sería el rango de fuerza de fricción de seguridad para el sistema que está generando el proceso de movimiento circular. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay alguna inquietud. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, síntesis 2, dinámica lineal versus dinámica circular, pues todo tipo de aceleración. Entonces, hay una aceleración en la parte lineal, es decir, cuando un vehículo pues tiene un movimiento en línea recta, digámoslo así, pues que es el cociente entre el cambio de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿no? En un proceso circular, pues es la velocidad lineal del cuerpo al cuadrado sobre el radio o, como dijimos ahora rato, aceleración igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Mire que aquí aparece otra ecuación. La velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Una cosa es la velocidad lineal y una cosa es la velocidad angular. ¿Listo? Esta es la que, y cuando hicimos la gráfica, es la que está aquí tangente, la velocidad lineal. Y la velocidad angular es la que me va analizando trayectoria por trayectoria con respecto a un ángulo por segundo. Esa es la velocidad angular. ¿Listo? Entonces, para eje de referencia que se utiliza el cartesiano, pues en el caso del movimiento circular se utiliza un eje radial apuntando hacia dónde, hacia el centro de la circunferencia. Causa del movimiento, fuerza neta, paralela o antiparalela a la trayectoria. Aquí la fuerza neta debe apuntar al centro de rotación, como les dije hace un instante, siempre va hacia el centro. La fuerza centrípeta no es una fuerza nueva, es un rol asumido por la normal, tensión o fricción. Listo. En este caso, pues dijimos que la fuerza normal era igual a la fuerza centrípeta. Bien, entonces, no siendo más, estimados estudiantes, si no hay preguntas, inquietudes al respecto, pues tener en cuenta lo siguiente. Sistema Internacional de Unidades convierta todas las magnitudes empíricas a metros, kilogramos y segundos antes de introducir las ecuaciones algebraicas. Eso es algo muy importante, ¿no? Si usted tiene las unidades en diferentes ¿qué sistemas? Pues hay que hacer la conversión al sistema internacional. El video de sustentación, ¿no? No lo olvide. Algunos presentan las soluciones del ejercicio 1 o 2, pero no presentan el video, entonces no le van a alcanzar para sacar el máximo puntaje. El rostro del estudiante debe ser claramente visible durante el desarrollo, eso es algo muy importante, ¿no? Que demuestra. Sus capturas de pantalla participando en el foro institucional es algo que tienen que mostrar. ¿Qué se tiene en cuenta, no? Que usted
colocó avances de su ejercicio y fue reglamentado diciendo estuvo bien, cambié esto, o falta tal cosa, ¿no? No es solamente decir, tomó un pantallazo de que, mire, yo para esa fecha dije que iba a coger el ejercicio C. Eso no es participación para ser realimentada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. La entrega debe ser en PDF y solo se evaluará pues en archivo PDF consolidando pues la solución de los ejercicios y llevándolo pues al entorno de evaluación para que pues y cumplirlo en la cierre, en la fecha de cierre que es el 17, ¿no? Porque si ya no se cumple pues en esa fecha pues automáticamente el campus pues no les va a permitir cargar el trabajo. ¿Listo? El análisis de sistemas físicos trasciende la simple aplicación de fórmulas. El éxito de la tarea 3 radica en entender el fenómeno, dibujar correctamente el diagrama y solo entonces calcularlo. ¿Listo? Te recomiendo revisar la bibliografía. Asista, pues ya hubieron 2 web conferencias. A los respectivos foros les he compartido las grabaciones, como también al chat Teams. Y es importante que comparta sus diagramas preliminares en los foros para que pues, se corrijan si necesitan ser corregidos. ¿Listo? Gracias por su dedicación y participación a estas CIPAs. Sus tutores Arnulfo Delgado y Wilder Murcia, pues estaremos siempre atentos a su proceso, a sus dudas o a sus inquietudes. Nos pueden escribir por el chat sin ningún problema. ¿Listo? Si no hay preguntas, Buenas noches, profe. Qué pena, tengo una pregunta. ¿El video de sí, sustentación es uno por cada ejercicio o uno para todo el informe, para todo el anexo? sí, muy buena pregunta. Es un video por el ejercicio 1 y un video por el ejercicio 2, que es la catapulta. Ah, vale, muchas gracias. Ujú. Es importante que el enlace lo verifiquen, ¿no? Compártalo a varios amigos. Ya, mire, por favor, ahora este enlace, confirme si se abre el video o no. Porque a veces comparten el enlace de YouTube o de Drive y este no abre. A veces comparten el Drive y no le dan autorización para que uno pueda acceder, ¿no? Y en el caso de YouTube, pues posiblemente no dejan que cargue totalmente y entonces pues no queda abierto o lo colocan privado y pues no queda para el público. Es importante que lo dejen abierto para todo público. ¿Listo? Si no son más preguntas, les agradezco por participar de esta CIPAS, ya de lo que corresponde pues al ejercicio 3 y algunas situaciones de sistemas complejos. Agradezco su participación y no olviden agregar su asistencia por el campus y cualquier duda o inquietud antes del 17, con mucho gusto estaremos ahí para realimentarlos. Una feliz noche y Dios los bendiga. Gracias, tutor, Muchas igualmente. gracias, tutor. Muchas Muchas gracias, tutor. gracias. Feliz noche. Bien, lo mismo.